Bueno, muchachos, entonces tenemos este taller, ¿sí? Este taller, entonces, nos habla de que hay que modelar una base de datos. Nos dice, diseña el modelo de bases de datos donde se especifiquen las entidades, los atributos y los tipos de datos de cada atributo para los siguientes requerimientos, ¿cierto? Modelar las compras de artículos de una ferretería. Y estos son los requerimientos. Entonces, la idea cuando uno se enfrenta, digamos, a un ejercicio de estos, es primero leer todo. Leer todo para uno tener una idea clara del alcance de, digamos, de los requerimientos. Lógicamente, esto es un ejercicio pedagógico y los requerimientos que hay acá son hipotéticos. ¿Que se pueden presentar o no? Sí, pero para el ejercicio son hipotéticos, ¿sí? Cuando uno realmente se enfrenta a una aplicación, pues lógicamente los requerimientos van a estar más estructurados, en su caso se pueden construir de pronto diagramas, casos de uso, o sea, puede haber mucha más documentación en cuanto a los requerimientos, ¿sí? Estamos en el tema de bases de datos y necesitamos como desglosar esto, armar como una especie de modelo de bases de datos teniendo en cuenta estos requerimientos que están aquí como, digamos, mencionados, ¿sí? Listo, entonces nos dice en primera instancia almacenar los datos de cada artículo, ¿sí? Entonces estamos en el escenario de una ferretería. Una ferretería, lógicamente, maneja artículos, productos. Esa ferretería va, digamos, a vender y a comprar esos productos, ¿cierto? Es decir, que si nosotros ya tenemos clara, digamos, como una visión con respecto al negocio, ya podríamos definir inmediatamente que artículos como tal es una entidad de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque los artículos allí se van a almacenar como, digamos, datos o características de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los datos de un artículo? Pues, digamos así, sin ir más al fondo, ¿cierto? Pues podríamos decir que los datos de un artículo son los nombres, tenemos un código de barras, tenemos, digamos, una ubicación. Entonces, ya podemos intuir que la entidad va a tener, el diagrama va a tener una entidad de artículos. Un artículo puede tener un nombre, puede tener, digamos, un precio, ¿cierto? Puede tener muchas características. Y esas características pueden nacer de este requerimiento o de los requerimientos que van surgiendo de aquí para abajo. ¿Listo? Luego nos dice que cada artículo tiene un código único y a su vez un código de barras único. Entonces me voy a centrar en este momento en la entidad artículos. ¿Sí? Me voy a centrar en esa entidad. Entonces por acá está la entidad artículos, ¿cierto? Dice que cada artículo tiene un código único, o sea que esto hace parte del artículo, y también un código de barras único. Son dos atributos que hacen parte de la entidad artículos. Luego dice, los artículos se clasifican de la siguiente forma: eléctricos, herramientas, pegantes, cerrajería, PVC y otros. El sistema debe permitir esta clasificación para cada artículo y debe permitir seleccionar varias características sobre cada artículo. Esto es lo clave aquí. Varias características sobre cada artículo. O sea que todo este enunciado tiene que ver con la entidad artículos. ¿Listo? Luego nos dice, el sistema debe permitir saber qué artículo es propio de la ferretería o cuál está en consignación. Es decir, si es prestado por otra persona o negocio. O sea que acá, ¿cierto? Debe haber otra característica mediante la cual podamos diferenciar cuando el artículo es propio o está en consignación. ¿Sí? Entonces miremos que aquí vamos viendo en cada enunciado, vamos viendo como características de los artículos como tal. Listo, luego nos habla, por ejemplo, de proveedores, ¿cierto? Que esto ya es como otra parte del modelo. Luego nos habla de compras, los usuarios. Bueno, vamos a centrarnos en primera instancia en la entidad artículos. Entonces yo voy a abrir por acá, o tengo abierto por acá, no sé dónde está, por acá, Entonces yo voy a por acá insertar, voy a insertar como una tabla.
Listo, voy a insertar unas 2 columnitas acá. Voy a agregarle otra, voy a agregarle acá otra columna, acá. Listo, entonces coloquemos acá artículos y coloquemos acá tipo de dato. Listo. Entonces nuestra entidad de artículos nos dice el enunciado que tiene un código único. Por acá miremos el enunciado, nos dice cada artículo tiene un código único y a su vez un código de barras único. ¿Sí? Código barras. Yo les voy a dejar un video, no sé si de pronto ya lo han visto, que se llama reglas mnemotécnicas. ¿Sí? Reglas mnemotécnicas. No sé si ya lo vieron o no. Esas reglas mnemotécnicas se refieren a algunas características recomendadas u obligatorias que los gestores de bases de datos tienen en cuenta a la hora de definir nombres de atributos, nombres de entidades y nombres de bases de datos. ¿Sí? Entonces yo les voy a dejar ahorita, cuando terminemos la sesión, yo le envío a Adriana el enlace, o ahorita los coloco aquí en el chat para que ustedes tengan, o más bien el enlace para que lo compartan en WhatsApp de ese video, que es muy importante a la hora de definir esto. Son 10 minuticos que dura el video. Código de barra. Entonces nos dice que el código de barras debe ser único, ¿sí? Entonces acá nosotros como diseñadores tendríamos que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿de qué forma se va a almacenar la información del código? Entonces, puede ser digamos, un número que automáticamente se vaya generando. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la primera pregunta. Lo otro es, bueno, ese código del artículo lo vamos a definir nosotros como dueños de la ferretería, por ejemplo. Entonces, podríamos pensar en que los artículos se van a mencionar así: A001, A0002 y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente hacia abajo. Digamos 0090, ¿cierto? A0101. Es decir, esta nomenclatura es propia de la ferretería. Entonces tenemos que, eso dentro de los requerimientos tiene que estar claro para poder definir el tipo de datos de eso. Listo, entonces yo ya le había enviado lo de reglas mnemotécnicas. Listo, espero que se lo hayan visto, porque esas consideraciones son muy importantes a la hora de definir los nombres de los atributos. Entonces estamos acá. Estamos diciendo que este código, nosotros necesitamos definirle un tipo de dato. Entonces necesitamos saber, bueno, hay que se va a almacenar un número, la entidad va a definir, o el dueño, pues, la ferretería va a definir esta estructura, o qué va a hacer, o va a definir, por ejemplo, un código, un medicamento puede ser lo siguiente. Ese puede ser un código, un medicamento. Entonces nosotros tendríamos que saber la ferretería cómo va a caracterizar sus productos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo del medicamento? Porque una ferretería pues va a tener otro tipo de productos, pero puede crear una codificación propia, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, ese código va a tener un tipo de datos. Entonces, supongamos que ellos van a manejar esta nomenclatura, supongamos, ¿cierto? Entonces, esto nos daría la posibilidad de crear una letra y digamos 4 caracteres, como esas combinaciones, ¿cierto? Entonces, si este es el estándar, nosotros podríamos decir que esto es un char de 5, ¿cierto? Un char de 5, porque allí cabe la letra y los 4 números. Si uno quiere ser más flexible, uno podría decir, no, creémoslo como char de 10, por si ellos de pronto quieren adoptar
más adelante, otra nomenclatura, o por ejemplo este sistema lo vamos a vender a varias ferreterías y varias ferreterías pues tienen diferentes personas que piensan diferente, ¿cierto? Y cada uno de ellos va a tener sus propios criterios. En otra ferretería puede ser un código más largo. Entonces, para manejar como esa holgura ahí, ¿cierto? Podríamos decir que es un char de 10, por ejemplo. Alguien podría pensar char de 15, char de 20, o sea, ya depende como las reglas del negocio. Por ahora, declarémoslo así. Y esta va a ser nuestra PK, o sea, nuestra llave primaria, ¿cierto? Es un código, como lo dice en el enunciado, un código que no se repite. Miren, cada artículo tiene un código único. Recordemos que la palabra clave cuando hablamos de llaves principales es la unicidad, es decir, que los códigos o esos datos o ese valor sobre el atributo no se puede repetir. ¿Listo? Ya tenemos ese código y nos dice, y a su vez un código de barras único, ¿sí? Código de barras. El código de barras es un código que puede tener, digamos, una longitud considerable. Yo aquí le pondría un char de 20 y ese código de barras generalmente es de números, pero con el código de barras, y aquí recuerdo que, por ejemplo, el código de barras, todos pueden ser números, por ejemplo, pero con ese código nosotros no vamos a hacer cálculos. O sea que lo ideal, cuando un campo toma números, pero no se van a hacer cálculos con él, lo ideal es que se declare carácter. Igual al documento de identidad de nosotros. Nosotros tenemos un documento de identidad, pero con ese documento yo no voy a hacer cálculos, ¿sí? Como yo les decía, yo con mi cédula 89003, yo no la voy a multiplicar por 5, por 10, o la voy a dividir por 0.1, o la voy a elevar al cuadrado. O sea, eso no, pues, no es como lógico. Entonces, cuando un atributo tiene como valores, digamos, números, pero no se van a hacer cálculos, lo ideal es que se declaren como tipo char, ¿sí? Listo. Y acá entonces nos dice el enunciado que este código de barras no se puede repetir. Entonces aquí sí tenemos que tener en cuenta algo y una claridad sobre lo siguiente. Todas las entidades generalmente tienen una llave principal, pero aquí lo voy a colocar, yo no sé si ya les había colocado esto, una entidad solo, o sea, solo permite una llave principal. Es decir, una entidad no puede tener más de una llave principal, solo una, ¿sí? Yo no puedo decir, es que mi entidad tiene dos llaves principales, no. Que la llave principal puede estar conformada por varios campos, sí. Todavía no hemos visto eso, porque pues ya para el otro trimestre comenzaríamos a ver relaciones y ahí miramos pues ya muchas cosas, ¿cierto? Pero por ahora debemos entender o debemos ya asimilar, saber que las entidades solo permiten una llave principal. O sea, yo no podría decir, es que el código normal, este código que hay ahí es una llave principal y el código de barras también es otra llave principal. No. Entonces, en ese orden de ideas, las entidades como tal pueden tener una llave principal, ¿sí? Y la posibilidad de varias, vamos a escribirlo por acá, varias, digamos, varios índices únicos, ¿sí? Cuando hablamos de llave principal es un índice principal. Y cuando hablamos de valores únicos, yo puedo declarar índices únicos, o sea, valores únicos, pero no son llaves principales. ¿Cuál sería la diferencia entre una llave principal y un índice único? Que la llave principal me va a permitir establecer relaciones en las bases de datos. Los índices únicos no, ¿sí? Esa es, digamos, la principal. Porque la característica de unicidad es válida para los dos. Pero la llave principal, digamos que tiene esa, es como algo superior con respecto a un índice único. Entonces, cuando hablamos de índices únicos, ya ahorita lo vamos a ver en MySQL Workbench, cómo se declara, es un campo que tampoco admite valores repetidos, pero no es una llave principal. Entonces acá podríamos decir que es un Unique Index, UQ, así como está en Workbench, que ahorita lo vamos a ver.
Bueno, hasta ahí llevamos dos campos. Listo. Ahorita viene este. Los artículos se clasifican de la siguiente forma: eléctricos, herramientas, pegantes, herrería, PVC y otros. ¿Listo? Entonces, el sistema debe permitir esta clasificación para cada artículo y debe permitir seleccionar varias características sobre cada artículo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo podría pensar, colocar un atributo que llame clasificación. Es decir, hacer lo siguiente: clasificación. Clasificación. ¿Sí? Pero entonces, aquí, digamos, entraría la pregunta: ¿de qué forma puedo yo marcar varias características de la clasificación de un artículo al mismo tiempo? ¿Sí? Es decir, les voy a mostrar, o les voy a pintar aquí como un escenario. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a pasarnos por acá, voy a abrir por acá. Vamos a estar acá, vamos a abrir, por ejemplo, Excel para yo mostrarles algo. Listo, entonces yo tengo Excel y acá supongamos que yo tenga por acá nombre. Bueno, código. Nombre. Y acá, bueno, hay otros atributos, pero acá yo necesito decir, bueno, este artículo es PVC, es eléctrico, es pegante, es herramienta, cerrajería, herramienta, ¿sí? Cerrajería. Listo. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, pongámosle acá un destornillador, por ejemplo. Destornillador. Ah, perdón, el código es A00 épale, hombre, 01. Nombre destornillador. Entonces la idea cuál es? Es que nuestro sistema debe permitir que yo diga, ah, sí, es que el destornillador es una herramienta y también sirve para cerrajería, ¿sí? Que yo pueda marcar varias características de este artículo. Si por ejemplo yo tengo el A0002, que digamos es un tubo, ¿cierto? Un tubo, yo puedo decir que es un PVC y que también, digamos, lo utilizo para fines eléctricos, por ejemplo, de esos que protegen como los cables y eso, ¿cierto? Entonces, la idea de la base de datos que está pidiendo allí es esta. Entonces, si nosotros tenemos un atributo, en vez de esto, nosotros tuviéramos esto. Y aquí clasificación. ¿Sí? Y pongamos este mismo escenario. Estos dos atributos. ¿Sí? El destornillador, yo aquí en clasificación tendría que decirle que es una herramienta y tendría que decirle que es de cerrajería, como en el mismo campo. Y acá yo tendría que decirle, haz que es un tubo y es un eléctrico. De esta forma, ¿sí? Listo. Resulta que si nosotros fuéramos a generar estadísticas o a hacer a generar un informe,
por artículos dependiendo su clasificación. Este escenario de abajo sería mucho más complicado de manejar desde el punto de vista de informes, porque tendríamos que venir a este campo y prácticamente cada una de las palabras que hay acá, tendríamos que considerarlas acá. Entonces yo digo, yo quiero sacar un informe de todos los artículos que tengo en mi ferretería que utilice para cerrajería. ¿Sí? Entonces tendría que venir a clasificación y como hacer una consulta por el nombre o si el nombre está acá. ¿Sí? Porque por ejemplo aquí está, pero acá no. Entonces desde el punto de vista de generación de informes, eso sería muy improbable manejarlo así. ¿Sí? Si yo lo tengo así, como está acá arriba, yo simplemente quiero saber cuáles son mis artículos de cerrajería. Entonces me fijaría en aquellos artículos que tengan una X en este atributo que llama cerrajería. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de este escenario, ¿sí? Estamos hablando de un concepto en estadística que se llama exhaustividad. Y que eso se aplica a las bases de datos. Cuando algo es exhaustivo, quiere decir que hay un concepto que permite seleccionar varias opciones. ¿Sí? Vamos a poner varios ejemplos. Llegan a sus hogares a hacer una encuesta y hay un concepto exhaustivo que se llama servicios públicos. ¿Sí? Bueno, entonces a ustedes le dicen, bueno, ¿ustedes qué servicios tienen? ¿Tienen gas? ¿Tienen agua? ¿Tienen luz? ¿Tienen, digamos, internet? ¿Sí? ¿Tienen servicio de aseo? Entonces ustedes van a decir, ah, sí, gas sí tenemos, agua también, luz también. No, internet no tenemos, aseo sí. Entonces, ¿el concepto cuál es? Servicios públicos. Y las diferentes opciones son estas de las cuales yo puedo marcar una o varias, ¿cierto? Si digamos no tiene servicio de aseo, pues estas tres opciones que corresponden al concepto de servicios públicos, sí las tengo dentro de mi domicilio, ¿cierto? Entonces, este sería un concepto con características de exhaustividad. Otro, ¿tiene mascotas? ¿Cierto? Usted dijo que sí. Entonces, ¿cuáles? Ah, bueno, yo tengo perros, gatos, loros, conejos. ¿Qué mascotas tiene usted? Ah, usted tiene perros y gatos, ¿cierto? O usted tiene gatos y tiene un conejo. O usted tiene gatos y tiene un lorito, ¿sí? O usted tiene un loro y tiene un perro, ¿cierto? Entonces, este concepto es exhaustivo porque permite que yo seleccione varias opciones. ¿Listo? Otro, educación. ¿Usted qué educación tiene? Usted tiene educación primaria, secundaria, digamos, técnica, tecnóloga o tecnología, profesional, ¿cierto? Especialización, maestría, doctorado. Entonces le preguntaron eso. Ah, sí, yo tengo primaria, secundaria, yo tengo algo tecnológico, tengo profesión, tengo especialización. Por ejemplo, ese sería mi caso, ¿cierto? Ese sería mi caso. Yo, digamos, dentro de mi nivel educativo tengo, o he pasado por esas etapas. Alguien podría decir, ah, es que yo también tengo maestría, ¿cierto? Alguien podría decir, yo tengo maestría, pero no especialización. Entonces miremos que son varias opciones dentro de un concepto que yo puedo señalar. ¿Listo? Entonces, esa es una característica de exhaustividad. ¿La otra cuál es? La otra es mutua exclusión.
Quiere decir que un valor excluye el otro, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, género, usted en el género tiene varias opciones, tiene masculino y femenino, ¿sí? Pero yo no puedo decir, es que yo soy masculino y femenino a la vez, respetando todas las teorías, todo lo que haya, ¿cierto? Pero desde el punto de vista legal, usted es masculino o femenino, ¿sí? Ahí no hay de otra, desde el punto de vista legal, ¿cierto? Pero entonces un valor le excluye el otro, ¿cierto? Entonces, esta es una variable de mutua exclusión. Por ejemplo, si usted dice rango de edad, usted dice entre 0 y 5, ¿sí? Rango de edad, entre 0 y 5, entre 6 y 10. Aquí me salió otra cosa, vamos a colocar esto como texto, para colocar bien el ejemplo. Listo, entonces colocamos acá, entre 0 y 10, perdón, entre 6 y 10. 6 y 10, entre 11 y 20, entre 20 y 50, y mayor de 50, por ejemplo. A usted le dicen, ¿en qué rango de edad está? Entonces, yo selecciono acá. Yo no puedo decir, es que yo estoy entre 20 y 50 años y también entre 6 y 10. No, usted tiene una edad, 44 años. Ah, bueno, entonces está acá, en este rango. Que tengo 20 años, estoy acá, ¿cierto? Que tengo 17, estoy acá. Que tengo 7 años, entonces estoy acá. Entonces, mire que un valor me excluye el otro, ¿sí? Diferente al otro, que donde yo tengo varias opciones, puedo señalar varias, pero acá solo puedo señalar una. Eso es mutua exclusión, ¿cierto? Otro ejemplo, estado civil. Entonces la persona está o soltera, casada, separada, divorciada, viudo, unión libre, ¿cierto? Entonces, en un momento dado, la persona o está soltera o está casada, pero pues desde el punto de vista legal no puede estar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta es también una variable de mutua exclusión, o sea, un valor excluye el otro. Cuando uno dice, por ejemplo, estado activo o inactivo. Yo no puedo estar activo e inactivo al mismo tiempo. Yo estoy activo o inactivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de variables, hablamos de esos dos tipos, de mutua exclusión cuando un valor excluye al otro y cuando la variable es exhaustiva, es decir, cuando dentro de un concepto se tienen varias opciones para poder señalar alguna de ellas. Listo, después de haber explicado esta parte teórica, que es muy importante para este diseño, estamos en el escenario de un concepto con características de exhaustividad. ¿Cuál es el concepto? El concepto es clasificación, ¿sí? Que tiene todas estas posibilidades de las cuales yo puedo seleccionar varias. Entonces acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y lo voy a colocar aquí para que no se los olvide si ven el video, ¿sí? Entonces, cuando una variable es de mutua exclusión, ¿sí? Entonces, es un solo atributo. Cuando la variable es obtiene características de cuando la variable es exhaustiva, entonces es un atributo por cada valor. Es un atributo por cada opción, más bien, por cada opción. ¿Listo? Entonces, cuando es de mutua exclusión, es un solo atributo. Cuando es exhaustiva, es un atributo por cada opción. Entonces, si nos vamos ya a la tabla, a la entidad como tal, y si hemos entendido lo que estamos explicando,
Quiere decir que para ese atributo o para esa clasificación más bien, ¿yo cuántos atributos necesitaría? Entonces miremos el ejercicio. Dice, se clasifican eléctricos, un atributo. Herramientas, 2 atributos. Pegantes, 3, 4, 5 y la opción otros, 6. ¿Sí? O más bien hasta, bueno, puede ser hasta 6. 6 atributos. ¿Sí? Y aquí serían 6 campos en nuestra entidad para poder hacer o manejar ese escenario que yo les estoy mostrando allí porque la variable es exhaustiva. Aquí, digamos, si alguien ve este video podría decir, no, pues yo lo puedo manejar de otra forma, más técnica, más profesional, con lógica binaria. Yo le diría, está totalmente en lo cierto, correcto, pero nosotros en este momento estamos como en una fase donde llegar hasta allá, pues posiblemente nos enredaríamos mucho. Entonces, la idea es que por ahora lo podríamos manejar así. Cuando es exhaustivo, es un atributo por cada opción. Más adelante podríamos ya ver otra técnica que es más avanzada para poder manejar esto de una forma más profesional, por decirlo así. Pero si lo manejan así, está bien. ¿Listo? Entonces, yo aquí comenzaría a colocar los atributos eléctricos, herramientas, eléctricos, herramienta, pegante,